Voy a hablarles de los fatales errores de cálculo que tuvo la oposición venezolana y los cuales supo aprovechar Hugo Chávez para mantenerse en el poder justo cuando pasaba por su peor momento desde que inició a gobernar. Bueno, en el video anterior les hablé ampliamente de cómo la propuesta de Asamblea Constituyente le permitió a Chávez modificar a su medida la Constitución venezolana y de paso hacerse con el poder legislativo para poder gobernar por decreto. Así, Hugo Chávez presentó las 49 leyes habilitantes, las cuales se percibieron como un asalto a la propiedad privada. Esto generó una fuerte oposición que terminó en abril de 2002 en un intento de golpe de Estado. El primer error de cálculo de la oposición es que subestimó el apoyo a Chávez dentro de las fuerzas militares y de las clases populares. Por eso, el intento de golpe de Estado tuvo un efecto paradójico de fortalecer a Chávez, presentándose como un mártir y superviviente democrático. Se mostró pues la idea del pueblo y los militares leales rescatando a su presidente de un complot oligárquico. Tras el fracaso del golpe de Estado, la oposición lanzó una guerra económica de desgaste, el paro petrolero, el cual comenzó el 2 de diciembre del 2002. La intención era paralizar el corazón económico de la nación y hacer el país ingobernable. Aquí nuevamente fallaron los cálculos de la oposición. Aunque el paro sí infligió un daño económico catastrófico en Venezuela, Chávez fue recuperando gradualmente el control de las instalaciones petroleras con trabajadores leales y apoyo militar. La medida decisiva fue el despido masivo de más de 18.000 empleados de PDVSA que participaron en el paro, incluyendo gerentes, ingenieros y técnicos. Esta desprofesionalización de PDVSA tendría consecuencias negativas a largo plazo para la competencia de la industria, pero a corto plazo le otorgó a Hugo Chávez un premio invaluable: el control absoluto y sin intermediarios del flujo de caja de PDVSA. Tras el intento de golpe y el paro petrolero, Venezuela quedó sumida en su peor crisis. El Producto Interno Bruto sufrió una caída histórica, contrayéndose cerca de un 9% en el 2002 y cerca de un 8% adicional en el 2003. El sector petrolero se desplomó de manera aún más dramática, cayendo cerca de 40% hacia el primer trimestre de 2003. La inflación se disparó por encima del 30% en el 2002 y se mantuvo en esos altos niveles en el 2003, provocando así una pérdida masiva del poder adquisitivo, que se estima en un 42% acumulado durante esos 2 años. El consumo privado también cayó cerca de un 6% en 2002 y más de un 9% en 2003, mientras que la inversión se desplomó un 22% en 2002. El desempleo y el trabajo informal se dispararon a medida que las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, quebraban. Como respuesta a la masiva fuga de capitales durante la crisis, el gobierno impuso un estricto régimen de control de cambios, creando en febrero de 2003 la Comisión de Administración de Divisas, CADIVI. Esta centralizó la asignación de divisas a un tipo de cambio oficial fijo, con el objetivo de estabilizar el bolívar y controlar la salida de capitales. Sin embargo, el sistema generó un mercado negro paralelo de divisas donde el dólar se cotizaba a tasas muy superiores a la oficial. Y el problema de mantener durante tanto tiempo un tipo de cambio casi fijo mientras en el país crecía la inflación es que se generaron incentivos para que las empresas prefirieran importar que producir en Venezuela, porque obviamente les resultaba más económico. En este contexto de aguda crisis, la oposición giró hacia una estrategia constitucional centrada en activar el referéndum revocatorio. El mensaje central de la oposición era que el referéndum era la única vía pacífica, democrática y constitucional para resolver la profunda crisis del país y remover a un presidente que consideraban autoritario y económicamente desastroso. El proceso del referéndum requería recolectar las firmas del 20% de los votantes registrados, es decir, aproximadamente 2.4 millones de personas. Así entonces, la oposición presentó en diciembre de 2003 alrededor de 3.4 millones de firmas, pero aquí nuevamente se subestimaron las estrategias de Chávez. El Consejo Nacional Electoral, que ya era percibido como parcializado a favor del gobierno, emprendió un largo y controvertido proceso de verificación y de manera polémica invalidó cientos de miles de firmas.
Esto desató una crisis política que requirió la mediación de observadores internacionales como el Centro Carter y la Organización de Estados Americanos, quienes expresaron públicamente su desacuerdo con los criterios de invalidación del Consejo Nacional Electoral. Finalmente, se llegó a un compromiso para realizar un periodo de reparos en mayo del 2004, donde los ciudadanos cuyas firmas habían sido cuestionadas podían acudir a los centros para validarlas. Así, la oposición logró movilizar a suficientes personas para superar el umbral requerido y finalmente el Consejo Nacional Electoral convocó formalmente el referéndum. Pero todo este proceso fue muy desgastante para la oposición. Las monumentales tareas de recolectar firmas, de luchar contra el Consejo Nacional Electoral y luego movilizarse para los reparos los dejó vulnerables ante la capacidad de campaña del gobierno y su poderosa estrategia de comunicación que enmarcó la votación como una elección entre el empoderamiento popular y el regreso a un pasado oligárquico. Chávez, amplificado por los medios estatales, vinculó implacablemente a los líderes de la oposición con el fallido golpe de 2002 y el devastador paro de 2003, retratándolos como golpistas, antidemocráticos y una oligarquía. Y es que Chávez siempre estuvo adelantado. Cuando la oposición comenzó con la recolección de firmas para el referéndum revocatorio, en respuesta Chávez lanzó una estrategia brillante, la cual financió directamente con los ingresos petroleros de la recién controlada PDVSA. Estos ingresos habían comenzado a aumentar. Cuando fue electo presidente Chávez en el 98, el precio del petróleo venezolano se hallaba en $11 por barril. Pero por suerte de Chávez, de ahí en adelante el precio no hizo otra cosa que subir hasta llegar a niveles superiores a los $100. Entre 1999 y 2014, Venezuela recibió en promedio cerca de 60.000 millones de dólares cada año, unas veces más, otras veces menos. Pero si esto lo comparamos con el gobierno previo a Chávez, el ingreso petrolero promedio era de 15.000 millones de dólares cada año, o sea, una cuarta parte de los ingresos promedio que tuvo Chávez. Entonces, con esos crecientes ingresos petroleros, ¿qué estrategia electoral tomó entonces Chávez? Resulta que en 2003 el gobierno de Chávez creó las misiones. Esta era una nueva estrategia de aceleración de los programas sociales para mejorar el vínculo del gobierno con los sectores populares. Desde el 2003 hasta el referéndum que se celebró el 15 de agosto de 2004 se pusieron en marcha varias misiones que les voy a contar a continuación. Misión Barrio Adentro. Lanzada el 16 de abril de 2003, estableció una red de consultorios populares y centros de diagnóstico ofreciendo atención médica primaria gratuita en barrios populares y zonas remotas. Esta misión contó con una participación masiva de médicos y medicamentos cubanos. Misión Mercal. Creada el 22 de abril de 2003, estableció una red de mercados y puntos de venta de alimentos subsidiados por el Estado, con el fin de garantizar el acceso a productos básicos a precios bajos. Misión Robinson, iniciada el 1 de julio de 2003, tuvo el objetivo de erradicar el analfabetismo, utilizando métodos de enseñanza masiva y contando con el apoyo de Cuba. También estuvo la misión Sucre, lanzada el 8 de septiembre de 2003, con el fin de facilitar el acceso a la educación superior. La misión Rivas, lanzada el 17 de noviembre de 2003, ofrecía una oportunidad de completar la educación secundaria a quienes la habían abandonado. Misión Miranda, lanzada el 19 de octubre de 2003, establecía una reserva militar venezolana compuesta por ciudadanos venezolanos comunes, a quienes se les proporcionó armas ligeras para defender el territorio en caso de invasión. El programa incluyó la adquisición de 100.000 fusiles rusos AK-103. Misión Vuelvan Caras del 12 de marzo de 2004. Era dirigido a desempleados y trabajadores informales de todas las edades. Consistía en un programa de formación en diferentes áreas para la inserción socioproductiva. Misión Identidad del 9 de abril de 2004. Posibilitó otorgar de forma expedita el derecho a la identificación a miles de venezolanos y extranjeros. Incluyó a aquellas personas que tenían muchos años en el país y no contaban con este derecho. Misión Milagro del 8 de julio de 2004 con el fin de promover la atención oftalmológica. Hasta ahí las misiones que se pusieron en marcha hasta antes del referéndum. Con todas estas misiones, el gasto social durante el gobierno de Chávez experimentó un aumento sin precedentes. Esto fue un golpe maestro político. Con estas misiones se creó una ilusión de prosperidad
que encubrió por completo la erosión de los fundamentos macroeconómicos y democráticos del país. Se generó una importante base de apoyo y lealtad hacia Chávez, especialmente en los sectores populares, fortaleciendo así el vínculo directo entre el líder y los beneficiarios. Esto al margen de las instituciones tradicionales, algo que por supuesto en el largo plazo socavaría la capacidad institucional para la prestación de servicios sociales. Y es que el momento fue perfecto para Chávez. El precio del barril de petróleo, que a su llegada estaba en $11, cuando se acercaba el referendo ya estaba en cerca de $50. Por eso, mientras la oposición se centraba en las reglas electorales y las violaciones en el proceso del referéndum, Chávez entregaba beneficios tangibles nunca antes vistos. Esta fue una realidad que, combinada con la recuperación económica de 2004, hizo que el mensaje de progreso del gobierno fuera cada vez más creíble, especialmente para este segmento crucial del electorado. Pero si las misiones eran tan buenas, ¿cuál era el problema entonces? Las misiones tenían un problema y era su sostenibilidad en el largo plazo, pues justamente la dependencia de los recursos de la bonanza petrolera sería su mayor debilidad estructural. Así que la crisis no era una posibilidad, sino una certeza matemática una vez que los precios del petróleo cayeran. Y por supuesto, esa crisis se manifestó con crudeza en años posteriores. Entre otros inconvenientes, también se tuvo los de escándalos y denuncias de clientelismo político, donde el acceso a los beneficios de las misiones se vinculaba con el apoyo al gobierno. También hubo señalamientos de corrupción e ineficiencia en la gestión de los programas y falta de una evaluación rigurosa y transparente de sus impactos reales, más allá de las cifras oficiales. Es por eso que muchos analistas consideraron que las misiones tenían un carácter improvisado y respondían más a objetivos político-electorales que a una planificación social estratégica sostenible a largo plazo. Chávez nunca aceptó el marco de la oposición de un referéndum revocatorio. En su lugar, lo denominó consistentemente un referéndum ratificatorio y lo presentó como una elección histórica. El voto no significaba continuar con las misiones y la revolución, mientras que el voto sí implicaba el regreso a las políticas excluyentes del pasado y la entrega del petróleo del país a las élites. El gobierno hizo un uso extensivo del aparato mediático estatal, incluyendo frecuentes y largas transmisiones presidenciales que interrumpían la programación regular en todas las estaciones de radio y televisión para difundir su mensaje. Así pues, el referéndum se celebró el 15 de agosto de 2004 con una participación del 70%. Y a pesar de las expectativas de la oposición, Chávez obtuvo una clara victoria con aproximadamente el 59% de los votos a su favor. El análisis de los resultados reveló un electorado profundamente polarizado con patrones de votación marcadamente divididos a lo largo de las líneas socioeconómicas y geográficas, mostrando una clara división de clases. Chávez y el voto no ganaron abrumadoramente en los barrios populares y en las zonas rurales, mientras que el voto sí se concentró en los municipios urbanos de clase media y alta. El referéndum del 2004 fue un momento decisivo que reconfiguró fundamentalmente la política venezolana. Por un lado, proporcionó a Chávez una consolidación de poder y legitimidad sin precedentes, habiendo sobrevivido a un golpe, a una huelga económica y a un intento de revocatorio, su poder estaba más seguro que nunca. Y por el otro lado, desencadenó un periodo de profunda crisis y fragmentación dentro de la oposición, lo que condujo a un largo periodo de disputas internas y pérdida de capacidad de movilización popular. Incluso algunos actores de la oposición moderaron su línea política tras el referéndum. Pero además de la derrota, el referéndum dejó una muy delicada secuela para la oposición que marcaría el futuro político venezolano. El diputado chavista Luis Tascón publicó en su sitio web la lista completa de nombres y números de cédula de los millones de personas que habían firmado la petición del revocatorio. Esta lista negra fue utilizada por el gobierno y las instituciones estatales para perseguir a los opositores, lo que resultó en despidos de empleos públicos, denegación de contratos y exclusión de programas sociales. La lista Tascón representó el lado oscuro de la victoria del gobierno y la institucionalización de la polarización extrema. Aunque Chávez obtuvo una victoria electoral legítima, su gobierno simultáneamente desplegó medidas punitivas contra quienes ejercieron su derecho constitucional a oponerse a él.
Así es que entonces este periodo entre los años 2002 y 2004 estableció el paradigma dominante de la política venezolana en los años venideros. Consolidó un modelo de poder ejecutivo poderoso y centralizado financiado por el petróleo, que gobernó a través de una combinación de clientelismo social masivo con mecanismos de democracia participativa y fusionado con prácticas autoritarias de control social para asegurar la exclusión política de sus oponentes.